Hola, Adriana Escalone. Estoy muy contento de estar contigo acá en esta oportunidad. Gracias por tu generosidad de dedicar algún tiempo para esta charla. Le voy a solo poner el título y después empezamos con las preguntas, pero un poco esto se refiere a una experiencia que realizamos al final de octubre en que un grupo de personas con el objetivo de hacer un trabajo con el alma, considerando como alma, digamos, no el alma espiritual, pero al alma más de un punto de vista psicológico, que significa, digamos, todo lo que es desconocido y no biológico, que sabemos que existe, pero no podemos demostrarlo y sobre el cual, digamos, sabemos que está ahí y que buscamos de alguna forma conectarse a través de una experiencia con eso. Am, Hace algunas semanas hicimos una experiencia con un grupo específicamente en la ciudad de Salvador, donde sabemos que es una ciudad que desarrolló el candomblé, que es una religión de origen, digamos, africana, de origen yoruba, y que, digamos, pasó por un proceso híbrido y de sincretismo con la religión católica popular. Entonces, este grupo tuvo una posibilidad de, en contacto, digamos, con el candomblé en Salvador, poder hacer cada uno su propia experiencia, digamos, con el alma, ¿no? Y un poco Adriana, que hizo parte de ese grupo, Adriana Escalone, am, digamos, hizo su experiencia. Y la idea acá era conocer un poco cómo fue su experiencia. Entonces, me quedo por acá y yo me gustaría que antes de ir a la primera pregunta, que te presentases y hablas un poquito de ti para que quien está escuchando, digamos, esta grabación pueda conocerte un poquito antes de iniciar con la primera pregunta. Hola Claudio, bueno, gracias. Gracias por participarme, por darme esta oportunidad. La verdad que es con mucho gusto que accedo a tu invitación y bueno, espero poder transmitir en este breve cuestionario las vivencias que compartimos juntos con el grupo en Salvador de Bahía. Yo soy uruguaya, vivo en Punta del Este y Claudio me invitó a participar de esta experiencia que fue al principio un poco difícil de coordinar por razones personales, pero gracias a Dios se pudo dar porque fue muy enriquecedor y, y muy única, una experiencia muy única que sin duda no va a volver a ser de la misma manera como fue en esta vez. Pero Adriana, un poco, digamos, cómo inicia tu interés con la psicología analítica, que así llamamos la psicología profunda que Jung creó. O sea, porque bien o mal, digamos, el corazón, digamos, de ese proyecto también, y cuando yo hablo de alma segundo la definición de Jung. Entonces, estuvimos todo el tiempo tratando del alma, cuidando el alma, trabajando con el candomblé que puede activar determinadas imágenes o determinadas experiencias, pero todo eso en el contexto de la psicología analítica de Jung. Entonces, mi primera pregunta es, y de alguna forma prácticamente casi todas las personas que estuvieron en el grupo tenían alguna conexión, alguna relación con la psicología analítica de Jung. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo nace tu interés por la psicología analítica de Jung? Bueno, yo tengo una gran amiga de la juventud que se dedicó a estudiar en profundidad a Jung y de hecho es analista, es conocida tuya también y es la que nos vinculó a nosotros dos. Y a través de ella fui conociendo muchas aristas del trabajo de Jung
sea a través de los arquetipos en el tarot o, por ejemplo, los trabajos de Verena Cast de los cuentos infantiles, los mitos. Y eso fue a través de los años, fue creciendo hasta el punto que llegamos a nuestras charlas semanales, donde leemos distintos textos de Jung, entre ellos El hombre y sus símbolos, con un grupo internacional y también no solo hacemos la lectura, es una lectura comentada y donde también compartimos otras inquietudes al respecto. Ese fue mi inicio prácticamente con la psicología junguiana. Gracias. Y claro, como hablamos, estamos hablando de psicología junguiana, pero también hablamos de candomblé, ¿no? Entonces, ¿en qué momento escuchaste hablar de candomblé por la primera vez y cuál fue tu reacción cuando pensaste candomblé y psicología analítica y por qué nace tu interés, ¿no? Bueno, para mí el candomblé era absolutamente desconocido, yo no tenía ningún vínculo al respecto y la primera vez que escuché en referencia al tema fue la experiencia que tú habías vivido a principio de año en Salvador y que, bueno, comentaste que había sido muy, muy motivador para ti y que estabas pensando compartirlo con un grupo de personas porque entendías que la vivencia que tú habías tenido podía ser enriquecedora también para otras personas. Y así fue como creció esto. Entiendo. Y la pregunta que yo haría es, am, ¿cómo, cómo puedes describir un poco la experiencia? O sea, ¿cómo, cómo fue para vos la experiencia vivida desde el grupo, ¿no? Porque había un grupo am, de 11 personas. ¿Y y cómo lo viviste vos en forma individual, ¿no? O sea, ¿querés hablar un poquito de la experiencia que hiciste y cómo la viviste? Sí, bueno, personalmente fue para mí todo un descubrimiento porque yo nunca había estado en Bahía, no conocía la particularidad de esa ciudad, que por cierto es muy mágica, muy mística, ya sea por la vegetación exuberante, por los colores y los sabores de los alimentos, porque la experiencia gastronómica también fue espectacular, porque teníamos un clima sensacional, es decir, como que todo invitaba a que la experiencia fuera linda. Y también estuvimos muy bien alojados y pudimos descansar en los momentos que era necesario. Y la interacción con el grupo fue muy buena. Ninguno de nosotros nos conocíamos entre sí prácticamente. Había gente tanto de Sudamérica como de Estados Unidos y de Europa. Y, y realmente lo que se notaba es que había un denominador común, que era el interés por vivir una experiencia enriquecedora donde todos pudiéramos no solo participar como espectadores, sino también compartir entre nosotros dentro del grupo lo que íbamos vivenciando y cómo íbamos asimilando lo que veíamos que a veces era de gran intensidad. Ujú. Y yo sé que vos en este momento estás también cursando psicología y te pregunto, ¿sentiste, digamos, después de esa experiencia, digamos, eh, pudiste ver la psicología sobre un ángulo diferente? O sea, te trajo, digamos, algo, digamos, también para tu desarrollo en el sentido específico del conocimiento de la psicología? Sí, sí, absolutamente sí, porque estoy terminando el primer año de psicología y que ha sido, por cierto, un año también muy revelador en cuanto a los conocimientos y si bien siempre había leído mucho sobre psicología, no tenía esta estructura que te da un estudio curricular, una carrera formal, digamos, y como es esta que estoy haciendo. Y el estar haciendo esta experiencia, además
con un grupo de personas que en su mayoría se dedican a la psicología, son psicólogos y tienen vasta experiencia, obviamente eso hizo que la experiencia fuera más honda también, que fuera, que la mirada fuera más profunda, no era solo un ir a descubrir algo nuevo, sino que se trataba realmente de incorporar eso nuevo. Y seguramente eso cambió también mi visión sobre la carrera y sobre los conocimientos que he estado adquiriendo y como que también me da una cierta orientación hacia dónde encaminar en los cursos próximos, ¿no? Ujú. Eh, sí, esta es una pregunta. Si vos eh, compararas, ¿no? El ritual de una religión como la religión católica, por ejemplo, que es, digamos, una religión que muchos conocen y conocen el ritual, y el ritual que pudiste ver, digamos, del candomblé, porque básicamente hay tres raíces, digamos, importantes del candomblé y nosotros tuvimos la oportunidad de visitar, digamos, tres rituales de tres líneas diferentes que son, o sea, presentan algunas diferencias, pero la esencia básicamente es la misma. Pero si para quien nunca estuvo en un ritual, ¿no? De candomblé, y vos quisieras decir, bien, en la religión católica es así y en el candomblé es de esa forma, ¿cómo describirías como las principales diferencias o no, digamos, del ritual de esas dos religiones? Bueno, yo creo que es, eh, es difícil establecer comparaciones si partimos de lo superficial. Creo que lo fundamental y lo esencial para hablar de religiones es entender la fe, es entender la necesidad que tenemos los humanos de considerar un aspecto trascendental que nos ayude y nos pueda guiar en lo que estamos buscando, porque si no la búsqueda se torna como inocua. Entonces yo establecería primero lo fundamental que es la fe y la necesidad del hombre de encontrar la trascendencia. Y después, si los rituales son parecidos, semejantes o totalmente diferentes, no sé si es tan importante. Sí me parece importante que haya rituales. Considero que el ritual es parte de la humanidad. Vos fijate que yo analizaba esto cuando nos vestíamos todos de blanco, con cierto rigor. Yo pensaba, ok, y en Occidente, nosotros, ¿cuándo nos vestimos de blanco? Y son oportunidades muy puntuales. ¿Es cuando nos bautizamos? ¿Es cuando nos casamos? ¿O es cuando participamos de un evento muy particular que requiere una vestimenta determinada? Entonces, esto de vestirnos de blanco fue parte de nuestro ritual, parte del candomblé, pero parte de nuestro grupo, que inclusive dialogábamos con el grupo respecto a eso, la importancia de entender qué significado tiene el ritual para nosotros, porque eso hace que te una al grupo, eso hace que la vivencia se consolide para todos igual, aunque la de cada uno haya sido diferente. Y creo que eso pasa también si tú vas a un ritual católico, si tú estás en una ceremonia hindú, como hacen los yogis, o si tú estás en el candomblé. Hay particularidades generalmente y también hay semejanzas, ¿no? Se comparte el pan, se comparte un alimento, hay cantos, en algunos hay más participación corporal o musical, en otras menos o de diferente manera, pero yo creo que esas diferencias en el ritual no son lo esencial. Yo creo que lo esencial es qué busca el ser humano cuando participa de un ritual, que Ujú, es esa trascendencia de la que hablaba antes. ujú. ¿Hay algún momento o algún aspecto del ritual, de los rituales que pudiste presenciar que te afectó mm, más que otros, digamos, de un punto de vista emocional, que te despertó algo?
¿tienes algún recuerdo de algún aspecto de algunos rituales que dice, "Mm, aquí yo sentí algo importante"? Personalmente, en el momento que yo sentí, que me sentí tocada, fue en la charla en el Terreiro de Gantois con con la madre Carmen, no, con la madre Ángela, por la profundidad que ella tuvo en la charla, por la profundidad con la que ella se brindó a cada uno de nosotros, que inclusive en el momento de la despedida, pese a toda la emoción que había y pese a todo el intercambio y lo desconocidos que éramos, porque la habíamos visto un par de horas nada más, ella tuvo la delicadeza y la puntualidad de a cada uno de nosotros decirnos una frase personal. Eso para mí fue impactante, porque demuestra muchas cosas, demuestra una atención plena, demuestra un conocimiento profundo del ser humano y además una cordialidad y una amabilidad que pocas veces se encuentra. Y está también el tema de que en el templo de ellos, ¿no? Tienen imágenes también de la religión católica, o sea, el que muestra también el tipo de apertura y de flexibilidad. No es un tipo de posición, bueno, lo mío es la verdad y el resto, digamos, no. Digamos, eso muestra bastante, en mi opinión, la forma con que ellos piensan, ¿no? Digamos, la Sí. religión. Mm. Am, y de alguna forma, porque fueron 7 días, ¿no? Durante esos 7 días, ¿sentiste en tu proceso, ¿no? ¿Algún cambio, alguna percepción, digamos, alguna iluminación, algún entendimiento, alguna reflexión que fue pasando a lo largo de esos días? Bueno, hubo las vivencias eran muy fuertes y a cada uno del grupo le tocó en situaciones diferentes, emociones más o menos profundas. Para mí en particular fue todo como un descubrimiento, porque todo era nuevo para mí. La cultura, como ya mencioné, la alimentación, el entorno, la vegetación y los propios rituales que visitamos, así como también la parte teórica que vivimos, que para mí fue muy importante, porque vivenciar esos rituales es muy profundo y te toca realmente el alma, te toca internamente, porque afloran muchos sentimientos y muchas sensaciones que antes eran desconocidos porque nunca habías visto algo semejante. Pero a su vez, después compartirlo en la clase con Felipe, donde nos fue clarificado los símbolos utilizados, por qué eran así, por qué no eran de otra manera, por qué el baile es así, por qué la organización, por qué. Entonces ahí como que el ritual adquiere otra connotación, me parece, y uno empieza a entender más de lo que vivió en la práctica. De algún modo es como aclarar ese mar de emociones que se produce, ¿no? En el momento ritual mismo. Sí, porque acá, un poco complementando lo que dices, Adriana, es que un poco cuando organizamos la secuencia de experiencias fue primero hacer la experiencia con los rituales y después hablar de Jung, hablar de arquetipos, hablar de psicología analítica, porque si hubiéramos hecho el contrario, De hablar acuerdo. Mm. toda la simbología antes de la psicología, cómo se puede, digamos, leer esta experiencia desde la óptica de la psicología analítica de Jung, hubiéramos de alguna forma impactado Sí, el ego, la sí, conciencia y, digamos, quien estaba participando por la primera vez hubiera llegado ya, digamos, con conceptos definidos y clarísimo. Mm. eso hubiera dificultado la posibilidad de hacer la experiencia. Entonces nuestra idea fue ir un poco crudos y Ujú. sin mucho trabajo intelectual
a la experiencia para después hacer el trabajo intelectual, que es eso lo que Sí, Adrián estaba explicando de, digamos, lo que ella pudo aprender con relación al porqué de los símbolos y también entender, digamos, esa religión de un punto de vista más intelectual, a pesar de que esto también, antes de que el grupo fuera, ah, viajara, hicimos algunas reuniones por Zoom con especialista, Zacarías, un especialista en la cuestión, digamos, del candomblé. Él escribió libros, entonces introducir un poco de un punto de vista cultural, antropológico, histórico. Entonces, ahí sí, digamos, el grupo llegó con una idea de cómo nace esa religión de un punto de vista histórico, pero no entramos antes en la cuestión de los símbolos, ¿no? es verdad. Sí, la introducción de Zacarías fue más bien antropológica y fue fundamental porque eso abrió ciertos canales para que uno después pudiera abrirse a entender lo que estaba pasando allí. Sí, eso fue muy bueno. Las charlas con Zacarías previas, fueron importantes, me parece a mí, tanto como las finales. Sí, y es interesante que yo creo que uno se da cuenta que los símbolos están potentes, o sea, los símbolos realmente contienen energía y pulsan, digamos, y de alguna forma muestran y facilitan percibir internamente y hacer internamente determinadas experiencias con el Sí, alma. Me sí. imagino que contame un poco cómo fue cuando volviste en Uruguay, digamos, después de esa experiencia, volver a la vida, digamos, normal, porque de alguna forma me imagino que todavía estás procesando eso de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que esto se procesa lento. Se vive rápido, pero se procesa lento, porque como dije antes, las vivencias en 7 días fueron elevadas a la enésima potencia, porque cada encuentro, cada situación generaba también estados muy particulares en algunos integrantes del grupo o en el grupo en total, y como tú bien mencionaste antes, los diferentes terreiros que visitamos que tenían maneras diferentes, conductas diferentes y aristas completamente diferentes, si bien todas eran candomblé, nos brindaban también una instancia de comparación, qué había pasado antes y qué estoy vivenciando ahora y cómo llegaba a eso. Entonces no nos daba el tiempo para procesarlo durante el viaje. Así que yo creo que desde que volví, si bien estoy en periodo de exámenes y estoy bastante ocupada, aún así subconscientemente vuelven las imágenes y el grupo sigue activo y seguimos compartiendo porque cada uno tiene un proceso individual y cada uno va compartiendo lo que le surge, algunos la música, algunos una reflexión, algunos descubrimientos, cosas que no habían previsto antes, que no pensaban encontrarse con esas cosas y que recién ahora como que van cayendo, recién ahora uno las va absorbiendo porque, como te decía antes, la vivencia es tan rica en el momento que no la podés procesar, viene lento, viene. Interesante. Como vos dijiste, claro, eso es una experiencia que tiene su tiempo de desarrollo, pero es un inicio, ¿no? Pero yo preguntaría, ¿hay gente que tiene interés de hacer una experiencia con el alma, así como vos lo hiciste y también otras personas del grupo, ¿no? Entonces, tu forma de iniciar fue por ahí, o sea, vos dijiste, bien, tengo una amiga, empecé a leer algo, después participé de un grupo de lectura, durante mi vida
se fueron activando ciertas cuestiones y surge esto y fui entrando de esta manera para hacer esa experiencia con el alma. Am, pero hay gente que tiene el interés de hacer una experiencia con el alma, pero no sabe cómo iniciar. Digamos, ¿qué le aconsejarías a alguien que tiene un interés de hacer una experiencia con el alma, pero que no sabe cómo iniciar? Que creo que mucha gente le pasa, tiene ese tipo de sensación, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que es algo muy individual, ¿no? Me parece que es tan diverso como hay personas, porque todos tenemos canales distintos. En mi caso particular, yo venía de un periodo de introspección profundo de casi 2 años, analizando un montón de circunstancias que me habían sucedido en la vida, no fáciles de resolver, ni exteriormente ni internamente. Entonces, mi proceso fue a través de la introspección, el análisis y la escritura. Yo escribo mucho y trato de resolverlo a través de la escritura. No sé si es para todo el mundo, pero yo lo enfoqué por ahí. Capaz que para algunas personas puede ser la música o el arte o andar a caballo, no sé, yo qué sé, cada uno tiene algo que lo mueve. Yo creo que importante es eso, encontrar qué es lo que me motiva, qué me mueve. Escribir, bailar, cantar, ir a la playa, bueno, eso. Arrancar por ahí, por lo que te gusta, por lo que te hace sentir cómodo, por lo que te motiva a buscar una sensación nueva. Y también tener el coraje de hacer cosas diferentes, porque a veces caemos en esa noria de hacer siempre lo mismo, pensar lo mismo, entonces claro, el resultado va a ser siempre el mismo. Y a veces no es tan fácil abrirse a lo nuevo, a lo distinto, a lo que me puede aportar y enriquecer y generar un camino nuevo, sea a nivel mental, sea a nivel emocional. Entonces yo optaría por esas, o bueno, en mi caso resultó eso, consolidar a través de la escritura lo que estaba pensando y sintiendo y a su vez abrirme a vivir cosas nuevas que nunca había experimentado y ver entre esos dos polos que se genera. Perfecto. Me encantó esa respuesta muy completa. Claro que cada uno tiene su propia experiencia, pero es muy linda, digamos, la forma con que vos construiste tu experiencia y creo que eso siempre puede servir de inspiración para otros. Bien, yo me quedaría por acá. Te agradezco profundamente por tu tiempo, tu generosidad y bien, gracias por todo. No sé si quieres hacer algún comentario antes de terminar. Bueno, agradecerte a ti también por darme esta oportunidad y por poder compartir lo que vivimos, que fue muy profundo y muy enriquecedor. Y un mensaje sería que se animen. Los que buscan, los que están en el camino de la búsqueda, que se animen a seguir buscando y a encontrar lo que les hace bien. Eso. Gracias, Adriana. Todos tengan un día lindo. Gracias, igual para ti.